Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con el tema del magnetismo y electromagnetismo, donde vamos a ver la inducción electromagnética y sus aplicaciones. Ya vamos a ver que la inducción electromagnética se consigue con un movimiento mecánico y gracias a ese movimiento mecánico nosotros con los generadores de corriente continua podemos obtener voltaje y corriente continua. Bueno, pues ¿en qué consiste esto de la inducción electromagnética? Vamos a verlo rápidamente. Mirad, aquí tenemos un conductor donde no tenemos conectado nada a él. Aquí tenemos un voltímetro, pero como digo, tenemos un conductor donde no tenemos conectado nada a él. Y ya vemos que aquí tenemos un imán que está generando un campo magnético. Bueno, pues si nosotros movemos un conductor a través de un campo magnético o movemos un campo magnético sobre un conductor, entre ambos existe un movimiento relativo. Bueno, pues siempre que tengamos un movimiento relativo entre un conductor y un campo magnético, en el conductor se genera un voltaje. A ese voltaje se le conoce como voltaje inducido. Aquí tenemos su ecuación y ya vemos que depende de la densidad de flujo expresada en teslas, también depende de la longitud del conductor expuesta al campo magnético expresada en metros, es decir, aquí tenemos un conductor con cierta longitud, pero ya vemos que una pequeña parte se expone al campo magnético. Bueno, pues es la expuesta al campo magnético. Y por último, como aquí tenemos un movimiento relativo, ya vemos que ese voltaje inducido también depende de la velocidad relativa expresada en metros por segundo. Bueno, pues ya sabemos que siempre que tengamos un movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético, ya sabemos que en el conductor se va a generar un voltaje inducido. Ahora bien, ¿por qué estamos expresando ese voltaje con una V minúscula si el voltaje normalmente lo expresamos con una V mayúscula? Bueno, pues siempre que tengamos esta situación en la que estemos expresando un voltaje con una V minúscula, eso significa que aquí tenemos un voltaje instantáneo. Ya sabemos que aquí tenemos un movimiento relativo y está generando en el conductor un voltaje inducido, pero según lo vamos moviendo hacia arriba y hacia abajo, ese voltaje va cambiando, de ahí que aquí tengamos un voltaje instantáneo. Bueno, pues recordar que el voltaje instantáneo simplemente se representa con una V minúscula. Ahora bien, ¿por qué cuando tenemos ese movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético, en el conductor se genera este voltaje inducido? Bueno, pues cada vez que movemos un conductor a través de un campo magnético, el conductor lo que está haciendo es cortar las líneas del campo magnético. Cuando corta las líneas del campo magnético, está cambiando la intensidad del campo magnético, y cuando cambia la intensidad del campo magnético dentro del conductor se genera una fuerza electromotriz, y es esa fuerza la que mueve las partículas cargadas. En este caso son electrones porque estamos con un conductor metálico, pero como digo, esa fuerza que se genera es la que mueve los electrones, y cuando se mueven los electrones, eso significa que se está generando una corriente, pero como no tenemos nada conectado a este conductor, bueno, pues se genera un voltaje inducido. Ahora bien, si nosotros conectamos a este conductor una carga o una resistencia, como tenemos un voltaje inducido y tenemos la resistencia, por el conductor ya sabemos que va a pasar una corriente. Bueno, pues a esta corriente se le conoce como corriente inducida, y nuevamente la expresamos con una I latina minúscula porque aquí tenemos una corriente instantánea. Bueno, pues ya vemos que simplemente con un movimiento mecánico nosotros podemos obtener un voltaje inducido o una corriente inducida, y como digo, esto simplemente con un movimiento mecánico. Ahora bien, una cosa a comentar de la dirección de la corriente. Nosotros cuando movemos este conductor hacia arriba, y tenemos aquí, como digo, una resistencia conectada, como aquí se genera un voltaje, eso significa que aquí tenemos una corriente. Bueno, pues imaginad que aquí tenemos un voltaje cuya polaridad es más, menos. Bueno, pues esta es la dirección que toma la corriente. Ahora bien, si nosotros movemos ese conductor hacia abajo, aquí cambia la polaridad de menos a más, y eso significa que cambia el sentido de la corriente. Si nosotros lo movemos hacia arriba, la fuerza electromotriz, bueno, pues va a tener una dirección, y si lo movemos hacia la otra dirección, la fuerza de dirección cambia. Es por ello que cambia el sentido de la corriente. Bueno, pues para que se termine de entender, aquí lo tenemos. Aquí tenemos el símbolo que representa una bobina, o lo que es lo mismo, un inductor. Eso de los inductores lo vamos a ver en vídeos posteriores. Y vamos a suponer que aquí tenemos un campo magnético variante, es decir, que tenemos un movimiento relativo entre un campo magnético y esta bobina. ¿Qué significa eso? Que en la bobina se ha generado un voltaje inducido, y si nosotros le colocamos a esta bobina una resistencia o una carga, ya sabemos que por la bobina vamos a tener una corriente inducida. Y recordad lo siguiente, que si ese movimiento relativo cambia de sentido, eso significa que la fuerza electromotriz que tenemos en el conductor cambia de sentido, y con ello, bueno, pues está cambiando la corriente de sentido y también la polaridad del voltaje. Ahora bien, ¿no tenemos alguna forma de obtener el voltaje inducido? Acabamos de ver esta fórmula de aquí, que el voltaje, y lo voy a poner
en minúscula, que el voltaje inducido es igual a la densidad del flujo magnético, a la longitud del conductor expuesta al campo magnético y también a la velocidad relativa. Y como digo, ¿no tenemos alguna forma de obtener este voltaje inducido? Bueno, pues ahí entra en juego la ley de Faraday. Aquí la tenemos. Michael Faraday fue realmente el que descubrió este principio de inducción electromagnética y lo hizo en 1831. Bueno, pues encontró que al mover un imán a través de una bobina de alambre se inducía un voltaje en la bobina, y cuando se proporcionaba una trayectoria completa, bueno, pues ese voltaje inducido provocaba una corriente inducida. Es decir, cuando nosotros le agregábamos a esta bobina una carga o una resistencia, ese voltaje inducido lo que generaba era una corriente inducida. Y después de varios experimentos, bueno, pues llegó a la conclusión a dos observaciones. Aquí las tenemos. La primera observación nos dice lo siguiente, que la cantidad de voltaje inducido en una bobina es directamente proporcional a la rapidez del cambio del campo magnético con respecto a la bobina. Aquí la tenemos. Y la segunda observación nos dice que la cantidad de voltaje inducido en la bobina es directamente proporcional al número de vueltas de alambre que hay en la bobina. Bueno, pues para la primera observación nos está diciendo lo siguiente, que el voltaje inducido es directamente proporcional a la velocidad del cambio del campo magnético. Aquí tenemos el flujo del campo magnético y ya sabemos que va cambiando con el tiempo. Aquí tenemos una constante porque son directamente proporcionales. Y lo mismo con el número de vueltas del alambre. Nos está diciendo que el voltaje inducido es directamente proporcional al número de vueltas que tiene el alambre. Y recordad que aquí tenemos una constante. Bueno, pues estas son las dos observaciones de Faraday. Y para verlo visualmente, bueno, pues vamos a ver la primera observación. Aquí tenemos simplemente una bobina, le conectamos un voltímetro y aquí tenemos un imán. Bueno, pues vamos a mover este imán sobre este conductor, es decir, sobre esta bobina, y lo vamos a hacer a diferentes velocidades. Lo que vamos a mantener constante es el número de vueltas del conductor, el que se expone al campo magnético. Bueno, pues si nosotros lo movemos a cierta velocidad vamos a tener un voltaje, pero si duplicamos la velocidad manteniendo el número de vueltas constantes, el voltaje se duplica. De ahí que el voltaje inducido es directamente proporcional al cambio de la rapidez del flujo magnético. Y para la segunda observación, bueno, pues ahora vamos a mantener constante la velocidad y vamos a cambiar el número de vueltas del conductor expuestas al campo magnético. Bueno, pues para cierto número de vueltas y para cierta velocidad ya vemos que tenemos un voltaje inducido. Ahora, si mantenemos la velocidad constante y duplicamos ese número de vueltas, ya vamos a ver que el voltaje se duplica. Es por ello que el voltaje inducido es proporcional al número de vueltas de la bobina. Aquí tenemos una constante. Bueno, pues si unimos nosotros estas dos ecuaciones, vamos a llegar a la ley de Faraday. Aquí la tenemos. En palabras nos dice que el voltaje inducido a través de una bobina de alambre es igual al número de vueltas que haya en la bobina multiplicado por la velocidad de cambio de flujo magnético. Aquí tenemos la ecuación. Bueno, pues ya sabemos que el voltaje inducido depende del número de vueltas y también de la velocidad de cambio de flujo magnético. Bueno, pues así es como obtenemos nosotros ese voltaje inducido. Y para terminar de entenderlo, vamos a realizar un par de ejercicios. Mirad, nos dice que tenemos que aplicar la ley de Faraday para determinar el voltaje inducido a través de una bobina con 500 vueltas y está localizada en un campo magnético que cambia a razón de 8000 microweves por segundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya sabemos que para obtener el voltaje inducido, bueno, pues necesitamos el número de vueltas, aquí lo tenemos, y también necesitamos la rapidez del cambio del flujo magnético, que también nos lo están dando como dato. Ahora bien, normalmente las unidades que tenemos aquí para las vueltas ya sabemos que son adimensionales, pero aquí tenemos que tener webers por segundo y con eso vamos a obtener voltaje. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como tenemos microwebers, los tenemos que pasar a webers y luego realizar la correspondiente multiplicación. Aquí lo tenemos, realizamos la correspondiente conversión a webers y luego simplemente realizando la multiplicación llegamos al voltaje. Otro ejercicio similar, prácticamente tenemos que hacer lo mismo, nos dice que determine el voltaje inducido a través de una bobina con 250 vueltas y esta vez está localizada en un campo magnético que cambia a razón de 50 microweves por segundo. Nuevamente nos están dando el número de vueltas y nos están dando la velocidad de cambio. Nos lo están dando otra vez en microwebers, eso significa que lo tenemos que convertir a webers. Bueno, pues hacemos la conversión, realizamos la correspondiente multiplicación y llegamos al voltaje. Y esto, bueno, pues ya sabemos que lo podemos expresar en milivoltios. Bueno, pues ya sabemos cómo obtener el voltaje inducido cuando se está moviendo un conductor a través de un campo magnético. Y recordar que siempre y cuando tengamos un cambio en el campo magnético, es decir, que tengamos un movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético, se va a generar ese voltaje.
Pero también os había comentado que si nosotros cambiamos la dirección del movimiento, también cambia la dirección de la corriente, o lo que es lo mismo, la polaridad del voltaje. Bueno, pues ahí entra en juego la ley de Lenz. Vamos a verla ahora simplemente por encima, pero cuando veamos los inductores, bueno, pues volveremos a la ley de Lenz. Y recordar que la ley de Faraday simplemente establece que un campo magnético cambiante induce, como hemos visto, un voltaje en una bobina que es directamente proporcional a la velocidad de cambio del campo magnético y al número de vueltas que haya en la bobina. Bueno, pues la ley de Lenz simplemente define la polaridad o dirección del voltaje inducido. En palabras, nos dice que cuando la corriente que pasa a través de una bobina cambia, se crea un voltaje inducido a consecuencia del campo magnético cambiante y la polaridad del voltaje inducido es tal que siempre se opone al cambio de corriente. Es decir, que si tenemos corriente pasando por la bobina y se genera un voltaje inducido, la polaridad de ese voltaje se va a poner al cambio de corriente. Pero como digo, no os preocupéis que esto lo vamos a ver cuando veamos los conductores. Simplemente, como pequeño repaso, si nosotros tenemos aquí un campo magnético y colocamos un conductor, por ejemplo, si lo movemos hacia arriba, ya sabemos que el voltaje inducido en el conductor pues va a tener cierta polaridad. Ahora bien, si cambiamos de sentido ese movimiento, ya sabemos que la polaridad cambia. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues como os había dicho antes, se genera la fuerza electromotriz, que es la que empuja a los electrones, y si cambiamos la dirección del movimiento, la dirección de la fuerza cambia y empuja a los electrones al otro lado. Es por ello que la corriente cambia de sentido. Lo que es lo mismo, la polaridad del voltaje cambia. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a ver un par de aplicaciones de la inducción electromagnética y vamos a empezar por el sensor de posición de un cigüeñal automotriz. Nos dice que una aplicación automotriz de la inducción electromagnética, bueno, pues que implica un tipo de sensor de motor que detecta la posición del cigüeñal. El controlador electrónico de un motor instalado en muchos automóviles utiliza la posición del cigüeñal para ajustar el tiempo de encendido y en ocasiones para ajustar el sistema del control de combustible. Bueno, pues ya vemos que gracias a la posición del cigüeñal se pueden ajustar tanto el tiempo de encendido como el sistema de control de combustible. ¿Y cómo sabemos nosotros dónde está la posición del cigüeñal? Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Aquí tendríamos ese control electrónico y ya vemos que aquí tenemos un campo magnético y aquí tenemos un disco donde vemos que sobresalen unos dientes y estos dientes son los que pasan por el campo magnético. Bueno, pues aquí tendríamos el cigüeñal que se conecta a este disco gracias a este eje y cuando gira el cigüeñal, bueno, pues gira este disco. Bueno, pues cuando gira el cigüeñal, como digo, está girando el disco y cuando gira el disco, en ocasiones ya vemos que estos dientes pasan por el campo magnético y cuando pasan por el campo magnético ya sabemos que la intensidad del campo aumenta y cuando cambia el campo magnético, aquí se genera un voltaje inducido. Para que lo veáis mejor, bueno, pues cuando no pasa ningún diente, aquí tenemos las líneas de este campo magnético, pero cuando pasa este conductor, aumenta la intensidad del campo magnético, es decir, aumentan esas líneas y como tenemos un cambio en el campo magnético, ya sabemos que aquí se genera un voltaje inducido. Bueno, pues gracias a eso y el controlador electrónico, bueno, pues podemos saber en qué posición tenemos el cigüeñal. ¿Y cuál es la segunda aplicación que podemos tener para esto de la inducción electromagnética? Bueno, pues son los generadores de corriente continua. Al principio de este curso habíamos visto cómo obtener un voltaje continuo y recordad que también habíamos hablado de los generadores. Ahora, ¿cómo funcionan los generadores? Bueno, pues básicamente gracias a ese movimiento mecánico. Ya sabemos que cuando tenemos un movimiento mecánico, es decir, cuando estamos moviendo un conductor a través de un campo magnético, sobre el conductor se genera un voltaje inducido. Y si nosotros cerramos ese circuito, ya sabemos que tenemos una corriente continua. Bueno, pues aquí tenemos un generador de corriente continua. Ya vemos que tenemos aquí un campo magnético. Aquí tenemos dos espiras, que son los conductores. Ya vemos que están conectados a estos anillos metálicos que hacen de conmutador. Y estos anillos simplemente están frotando estas escobillas para cerrar el circuito. Ahora, ¿para qué tenemos estos anillos? ¿Por qué es el conmutador? Bueno, pues básicamente recordar lo siguiente. Si nosotros movemos un conductor hacia abajo, ya sabemos que aquí vamos a tener cierta polaridad. Imaginad que aquí tenemos menos, aquí tenemos más. Y estas polaridades, bueno, pues vienen de los anillos, porque vienen del conductor. Ahora bien, cuando esta baja y empieza a subir, ya sabemos que cambia de sentido. Y al cambiar de sentido, eso significa que está cambiando
de polaridad. Si antes era positiva, ahora es negativa, y si esta era negativa, ahora es positiva. Eso quiere decir que los anillos también cambian, ahora es positiva aquí y aquí es negativa. Pero aquí necesitamos que sea positiva y aquí que sea negativa. Bueno, pues ya vemos que aquí en los anillos simplemente tenemos un hueco, que no están unidos. Y gracias a que no están unidos, bueno, pues como digo, al girar, pues este anillo que está tocando la escobilla inferior, al empezar a subir va a tocar la escobilla superior. Y como os decía antes, aquí teníamos positivo, negativo, cambia a negativo a positivo, aquí tendríamos ahora positivo y negativo, pero recordar que aquí necesitamos negativo y positivo, por dar un ejemplo. Bueno, pues como digo, al girar, al empezar a subir esta espira, este anillo de aquí ahora empieza a frotar este de aquí, y este se ha convertido en positivo porque ha cambiado la polaridad. Bueno, pues ya tenemos positivo y positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que con eso conseguimos que no cambie la polaridad. Bueno, pues ¿cómo funciona el generador? Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordad que tenemos 4 posiciones. Lo voy a poner aquí. Aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur, aquí tenemos las líneas del campo magnético. Y aquí tenemos 4 puntos. Tenemos AD, tenemos A, tenemos AB y tenemos AC. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos la espira horizontalmente y ya vemos que cuando se empieza a mover prácticamente desde el punto A hasta el punto B, bueno, pues inicialmente no tenemos ningún cambio en el campo magnético, porque ya vemos que el conductor inicialmente se está moviendo paralelamente a estas líneas y no las está cortando, y como no las está cortando, no tenemos un voltaje inducido. Y aquí lo podemos ver, ya vemos que comenzamos por 0. Ahora bien, según se va moviendo el conductor hacia abajo, y ya vemos que lo va haciendo en diferentes ángulos, al hacerlo en diferentes ángulos, está cortando las líneas en diferentes ángulos, y eso significa que tenemos diferentes voltajes. Bueno, pues ya vemos que desde A hasta B va aumentando el voltaje. Una vez que llega aquí, bueno, pues ya vemos que las está cortando perpendicularmente, es decir, que el movimiento ahora es perpendicular a las líneas del campo magnético. Bueno, pues hemos llegado al máximo voltaje. Ahora nos vamos a mover de B a C, es decir, ahora estamos cambiando el sentido. Aquí estábamos bajando y aquí estamos subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el voltaje va disminuyendo hasta que llega a C. En C, bueno, pues se mueve paralelamente y ya no tenemos ningún cambio, y es por eso que llegamos a 0. Ahora, ¿qué ocurre de C a D? Bueno, pues si no tuviésemos aquí el conmutador, el voltaje continuaría disminuyendo hasta llegar a D, al máximo negativo, y luego de DA, bueno, pues llegaría hasta 0, y así sucesivamente. Bueno, pues aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Aquí tendríamos un voltaje alterno, porque ya vemos que está alternando entre la positiva y la negativa, pero nosotros queremos una corriente continua, es decir, que sea siempre positiva. Bueno, pues gracias a este conmutador, como no cambia de polaridad, una vez que llega a C y empieza a moverse a D, en vez de disminuir el voltaje, empieza a aumentar hasta llegar a D. Y luego de D a A, bueno, pues ya sabemos que tiene que disminuir el voltaje. Nuevamente, porque esto ya es una chapuza, bueno, pues tenemos aquí AD, aquí tenemos A, aquí tenemos AB y aquí tenemos AC. Bueno, pues según se va moviendo, como digo, va aumentando el voltaje hasta que llega a un máximo. Porque aquí está cortando las líneas, pero lo está haciendo en ángulos diferentes. Bueno, pues eso significa que va cambiando el voltaje. Aquí tenemos el máximo voltaje porque aquí corta las líneas de forma perpendicular. Luego ya vemos que de B a C cambia de polaridad porque estamos cambiando el sentido del movimiento, y eso significa que tiene que ir disminuyendo el voltaje. Ahora bien, ya sabemos que de C a D tiene que seguir disminuyendo hasta llegar a un máximo negativo, y de D a A, bueno, pues ya sabemos que tiene que aumentar hasta 0. Pero como no queremos un voltaje negativo, sino queremos un voltaje positivo, gracias al conmutador, bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos un voltaje positivo. Y como digo, según va cambiando aquí la polaridad, según vamos cambiando el sentido del movimiento, aquí en los anillos ya sabemos que cambia también la polaridad, pero al cambiar la polaridad, también estamos cambiando los contactos, porque si este anillo está frotando esta escobilla de aquí, al cambiar de polaridad, eso significa que ahora va a frotar este de aquí. Y con eso conseguimos que no cambie la polaridad en el circuito. Y para que se vea mejor, bueno, pues aquí tenemos la gráfica
que vamos a obtener. Como digo, bueno, pues de A a B ya sabemos que llega hasta el máximo, luego de B a C va disminuyendo y aquí luego vuelve a aumentar hasta un máximo y aquí vuelve a disminuir hasta 0. Y con esto, bueno, pues ya hemos hecho una rotación. Para la siguiente rotación, bueno, pues se repite y esta es la onda que obtenemos. Como digo, gracias al conmutador nosotros tenemos un voltaje positivo. Si no, bueno, pues tendríamos un voltaje alterno. Ahora bien, realmente nosotros necesitamos un voltaje constante. Aquí tenemos un voltaje continuo, pero ya vemos que realmente no es constante. ¿Cómo nosotros podemos hacer que este voltaje, que no es constante, se aproxima a una constante? Bueno, pues si nosotros utilizamos dos espiras, como hemos visto, porque esto es el ejemplo para una espira, para el movimiento de una espira, bueno, pues si empleamos dos espiras, conseguimos esta onda de aquí. ¿Y por qué esto es así? Bueno, pues recordar lo siguiente, teníamos D, A, B y C. Bueno, pues según una va bajando hasta el punto B, la otra está subiendo hasta el punto D. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tenemos dos voltajes, es decir, dos voltajes inducidos, se superponen y este es el resultado. Porque ya sabemos que cuando uno está disminuyendo, el otro está aumentando. Bueno, pues este sería el resultado de la onda. Y si empleamos filtros, bueno, pues conseguimos que sea prácticamente constante, porque si empleamos un filtro, prácticamente este voltaje no va a disminuir y cuando empieza a volver a subir, bueno, pues lo tenemos en este punto y tendríamos más o menos esto de aquí. Y ya vemos que cada vez se va pareciendo más a un voltaje constante. Bueno, pues esto de los filtros lo vamos a ver casi cuando acabemos el curso, pero como digo, empleando filtros y empleando dos espiras, bueno, pues llegamos prácticamente al voltaje constante. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y hasta aquí este tema. Ya en el siguiente vídeo vamos a comenzar con un tema nuevo donde vamos a ver una introducción al voltaje alterno y a la corriente alterna. Hasta la siguiente.